seguimos con el tema de cómo conocer la voluntad de Dios. Tenemos que tener claro, bueno, y es visible, pues que Dios tiene una voluntad específica para la vida de todo creyente. Y nosotros deberíamos tener como un objetivo fundamental en nuestra vida, como propósito, el propósito más alto de nuestra vida, determinar precisamente cuál es esa voluntad para nosotros y luego cumplirla, no importa cuál sea el costo. Porque muchas veces queremos saber cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas y hasta ahí llegó la historia. No, o sea, ¿para qué queremos saber cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas? ¿Cuál es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Para qué? Para obedecer, para cumplirlo. No importa el costo que sea, sino que vamos a obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos tener conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas si primero no conocemos al mismo Dios. O sea, no puedo conocer la voluntad del Señor para mi vida si no conozco al Señor. Entonces, jamás usted y yo vamos a poder saber quiénes somos sin saber primero de quién somos. Entonces, es muy importante primero conocer a Dios para usted saber quién usted es. Y entonces, en esa relación con Dios, usted va a aprender a conocer a su Señor, a someterse a Él, a su señorío, a obedecer su palabra y a ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, pero es en esa relación con Dios. En proporción directa a nuestro conocimiento de Dios y nuestra sumisión a Él, vamos a experimentar el gozo de andar en su voluntad. O sea, si no hay una relación con Dios, si no entiendo ni siquiera quién es Dios y no le obedezco al Señor, yo nunca voy a poder experimentar la bendición de andar en la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor que tenemos que confiar en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. Dice en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Tengo que confiar en el Señor, no en mi propia inteligencia, en mi propio conocimiento, y tengo que tener presente al Señor en todo lo que yo haga y Él mismo me va a llevar por el camino recto. La palabra del Señor nos lo dice. Billy Graham escribió, conocer la voluntad de Dios es lo máximo de toda sabiduría. El vivir en el centro de la voluntad de Dios pone el sello de verdadera sinceridad a nuestro servicio a Dios. Uno puede ser desdichado teniendo mucho si está fuera de su voluntad, pero puede tener paz en su corazón teniendo poco si está en la voluntad de Dios. Uno puede ser feliz en medio del sufrimiento si está en la voluntad de Dios. Puede estar sereno y en paz en medio de la persecución mientras esté en la voluntad de Dios. La Biblia revela que Dios tiene un plan para cada vida y que si vivimos en comunión constante con Él, Él nos guiará en el cumplimiento de su plan. Son expresiones que debemos tener presentes. Amén. Lo importante no es que usted tenga mucha platica, lo importante no es que, bueno, que todo me vaya bien, no, que usted puede tener todo y no estar bien. ¿Por qué? Porque no está en la voluntad de Dios. Entonces, lo máximo que nosotros debemos querer saber es conocer la voluntad del Señor. Es porque eso es lo máximo de toda sabiduría. Y el vivir en el centro de la voluntad de Dios es lo que pone ese sello de verdadera sinceridad en nuestro servicio al Señor, porque ahí yo entiendo que lo que yo estoy haciendo no es porque yo me puse creativa, sino que yo estoy haciendo simple y llanamente lo que el Señor me mandó a hacer. O sea, estoy siendo una sierva inútil, haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. No es que yo soy creativa, no, yo solamente obedezco. Entonces, qué hermoso cuando alguien se nos acerca con ese deseo de conocer cuál es la voluntad del Señor para con su vida. Y yo creo que todos quisieran, hay veces uno como cristiano
uno dice, sí, pero ¿qué será lo que el Señor quiere? Pero a veces la gente que no tiene a Cristo también quisiera saber qué es lo que Dios dice. Entonces vamos a recibir algunas estrategias para el aconsejamiento. Lo primero que usted tiene que hacer cuando a alguien se le acerca con esta inquietud es elogiar a esa persona que está interesada en conocer la voluntad del Señor para con su vida. O sea, entonces usted elógielo por su deseo de buscar lo más alto y lo mejor de Dios para su vida. Pero usted, conforme usted lo elogia, también debe mencionarle que solamente los hijos de Dios son los que pueden conocer la voluntad directa y específica de Dios para su vida. O sea, que una persona que no tiene a Cristo no puede conocer cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Entonces, a veces el no creyente va a expresar ese deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sobre una decisión que debe tomar, sobre algo que es muy importante para su vida. Pero entonces allí es donde usted, en vez de salir y decirle, no, bueno, Dios quiere bendecirte, no. Lo primero que usted tiene que llevar a la persona, aparte de elogiarlo porque está interesada en saber cuál es la voluntad del Señor, tiene que indicarle que el primer paso para conocer la voluntad del Señor es recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y allí vamos al punto de, explicarle cómo tener paz con Dios. Y nos detenemos allí para presentarle a esa persona a Jesucristo como su Salvador personal y que esa persona pueda abrirle su corazón al Señor y pueda entrar en una relación con Dios, porque la voluntad de Dios la conocen, el Señor se la hace saber a sus hijos. ¿Ok? Ahora, para el creyente que busca conocer la voluntad de Dios, tenemos que sugerirle algunos principios para conocer su voluntad. Primero, debemos aconsejarle que arregle cualquier conducta o relación que podría constituir un obstáculo para conocer la voluntad de Dios. Porque si yo soy casada y tengo problemas con mi cónyuge, ¿qué va a suceder? Mis oraciones tienen estorbo. Si yo ando en rebelión, ya yo tengo problemas con el Señor. ¿Cómo conozco cuál es la voluntad del Señor? Si yo ando en pecado, igual, hermano. ¿Cómo conozco la voluntad del Señor? Entonces, yo tengo que, cuando estamos hablando de creyentes, lo primero es, tienes que arreglar cualquier conducta o relación que puede estar afectando, que puede estar impidiendo que tú conozcas la voluntad del Señor. Y una relación sentimental o comercial, a veces tiene que terminarse, o dejar el pecado de practicarlo, o confesar ese pecado que no has confesado. Hay veces tiene que suceder todas esas cosas para que podamos estar a cuenta con el Señor. Entonces, la palabra del Señor nos lo dice allí en Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O sea, no hay manera nosotros tenemos de conocer la voluntad del Señor si no estamos alineados, pero si hay pecado oculto, entonces yo oro, Señor, habla mi vida, no, nada pasa. ¿Por qué? Porque hay algo que está afectando esa relación con el Señor. Entonces, hay veces que terminar relaciones sentimentales, comerciales, hay veces hemos hecho alianzas con gente que no teníamos que hacerla y han venido grillos sobre nuestras vidas que están impidiendo que yo pueda entrar en una comunión con Dios, y si no tengo una comunión con Dios, entonces no puedo saber cuál es la voluntad del Señor para con mi vida. Entonces, es importante aconsejarle a ese hermano en Cristo, esa persona, que alinee su vida, que arregle cualquier conducta o relación que pueda estar obstruyendo, estar impidiendo que conozca la voluntad del Señor para su vida. Y usted le va a explicar todo lo que hemos aprendido sobre la restauración. Y tiene que enfatizarle a la persona que el camino a Dios puede ser despejado es a través de la confesión. La palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, el Jesucristo, el justo. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados. O sea, evadiendo mi responsabilidad, mi condición, yo nunca voy a conocer la voluntad de Dios para con mi vida. Pero yo tengo que ir, a reconocer mi condición y pedir perdón al Señor.
Entonces dice la palabra del Señor en Hechos 24:16. Dice, por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Pues, queremos conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas y eso es lo que usted tiene que llevar al creyente. Bueno, vamos a ponernos a cuenta. Que podamos estar limpios, nuestra conciencia, delante de Dios y de los hombres. Lo segundo que usted debe hacer es animar a esa persona a tener disposición para hacer la voluntad de Dios. No importa cuál sea ni lo que cueste. Sí, o sea, porque a veces creemos que Dios nos envía a hacer cosas que se nos hace fácil. Muchas veces puede ser que sea fácil, pero la mayoría de las veces no son fáciles. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a obedecer. Y eso es lo que usted tiene que animar a la persona, que esté dispuesta a obedecer. Y dice la palabra del Señor en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, queremos saber cuál es la voluntad del Señor. O sea, para cumplir con la voluntad del Señor tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y negar no significa, bueno, oye, no quisiera hacer esto, no quiero dar esto, pero lo voy a hacer, me voy a esforzar, me voy a estirar y voy a seguir a mi Señor. Lo tercero que usted va a hacer en ese acompañamiento, en ese aconsejamiento de la persona, va a sugerirle reunir toda la información disponible y luego dejar que Dios hable y revele su voluntad. Es decir, yo quiero construir una casa, tengo el terreno y bueno, entonces tengo que empezar a ver qué tengo, qué no tengo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, Señor, qué es lo que... O sea, y voy a reunir esa información disponible y voy a dejar que sea Dios quien hable y que revele cuál es su voluntad con eso que yo tengo. Las herramientas para hacer esto incluirá su propio intelecto, sentido común de la persona, su experiencia previa y el consejo de amigos piadosos. Pues dice la palabra del Señor que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces la persona necesita tener en cuenta también sus propios dones y talentos. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga con esto que tengo? Tengo esto. Yo de repente quiero hacerme una casa en la playa, pero resulta que el terreno Dios me lo dio en la montaña. Tengo todo para hacer la casa en la montaña, pero yo quisiera, pero bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios me tiene en una montaña? ¿Y por qué me dio todo para una montaña? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es recoger toda la información y dejar que Dios hable y revele cuál es su voluntad. Lo cuarto es que usted va a sugerirle a esa persona que busque la voluntad de Dios a la luz de las Escrituras reveladas, a la luz de lo que dice la palabra. Y entonces ahí es donde vemos qué principios, mandatos o prohibiciones son aplicables. ¿Ha dado el Espíritu Santo algún versículo o promesas que sean motivadores? Entonces dice la palabra del Señor en Salmos 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Entonces necesitamos la palabra del Señor. Que el Señor habla en nuestras vidas, qué dice su palabra. No me voy a poner creativa, sino voy a ver qué dice la palabra del Señor. Porque esa palabra va a alumbrar mi camino. Dice la palabra que es lámpara, alumbra mis pies y es luz a mi camino. La palabra del Señor. Entonces debemos ver qué es lo que dice la palabra del Señor y hacerle ver a la persona que es importante que ella vea qué es lo que esté atento. Pues qué dice la palabra del Señor con respecto a la voluntad del Señor para con su vida en el área que está esa persona queriendo conocer. Es muy importante que consideremos la palabra del Señor. Lo quinto es que usted debe instar a esa persona a orar, pidiendo que el Señor le revele su voluntad. Y también por la percepción espiritual, le dé la percepción espiritual para discernirla. Fíjense lo que decía Isaac en Génesis 24:27. Dice así: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, pues me ha dirigido en el camino. O sea, el Señor nos dirige, hermano. Tenemos que orar, tenemos que decir, Señor, dirígeme para dónde me muevo, qué hago.
Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Ves? Porque el Señor nos va a dirigir, Él nos va a dar discernimiento, muévete por acá. Hay veces una sola palabra basta para el Señor cambiar el curso de nuestras vidas. Y si nosotros obedecemos, vamos a entrar en la voluntad del Señor. Pero hay que estar atentos a lo que el Señor habla. Hay que orar para que el Señor hable en nuestras vidas y para que traiga agudeza sobre nuestros sentidos espirituales y nos dé discernimiento. Lo sexto que debemos hacer es que decirle a la persona que deberá ser muy sensible a la guía del Espíritu Santo. Y tenemos que preguntarle, y esa persona debe preguntarle al Señor que si Él lo va a llevar hacia un curso de acción específico o si lo va a alejar de un curso de acción. Porque el Señor le puede decir, mira, si es por aquí, o puede decirte, no, no es por allí. Entonces nos lo dice la palabra del Señor allí en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, sí, debemos estar atentos a lo que el Señor habla y eso tenemos que hacérselo ver a la persona, que debe ser muy sensible a la guía del Espíritu Santo. Lo sexto es que usted tiene que sugerirle a esa persona que se pregunte, ¿estoy en paz al considerar los factores involucrados? ¿O estoy ansioso e impaciente por la incertidumbre o un conflicto interno? Mire lo que dice la palabra del Señor, Isaías 32:17. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Puede que lo que Dios te esté mandando a hacer, tú dice, wow, Señor, pero uno siente, esto es Dios, y lo voy a hacer. Y bueno, Señor, no quisiera hacerlo, pero lo voy a hacer porque siento que esto es lo que es. Y lo dice ahí, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Qué hermoso. Lo octavo que usted va a hacer es recomendarle a esa persona que deje lugar para la fe. Según la fe, ¿es el momento para seguir? ¿Es el momento para detenerse o para esperar? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué principios de los pasajes bíblicos considerados se aplican a la situación que estoy pasando? O sea, la palabra que el Señor me está diciendo, o sea, que tiene que ver esto con la respuesta que yo necesito, la dirección. Entonces, tenemos que anotar, llevar a esa persona, hay que recomendarle que ella anote las referencias de los versículos y estudiarlo más adelante. Pero le voy a dar algunos textos que son importantes tenerlos presente. Por lo menos Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, tenemos que, todas las cosas que nosotros estemos haciendo, encomendárselas al Señor. Y confiar en que el Señor nos dice, no te muevas para acá, esto sí, no lo hagas. Y tenemos que obedecer. Lo noveno que tenemos que hacer es como un ejercicio en el seguimiento práctico de su progreso, es sugerirle a esa persona que prepare una lista y se haga como varias columnas, una que diga a favor, otra que diga en contra y otra que diga alternativas. Y a medida que el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra y la oración le dé percepción de la situación, entonces esa persona debe ir registrando esa perspectiva bajo uno de esos tres títulos. Esto que el Señor me está diciendo está a favor. Esto que el Señor me está diciendo está en contra. Esto que el Señor me está diciendo es una posibilidad. Entonces, todos esos puntos hay que considerarlos. Y lo décimo que usted debe hacer es orar con la persona interesada acerca de todo paso inicial que debería tomar para implementar las sugerencias anteriores. Recuérdese, lo principal es o sea, lo primero que usted debe tener claro es que no podemos conocer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios, ni sabemos quiénes somos nosotros. Tenemos que tener relación con Dios. Y la voluntad de Dios es revelada a los hijos de Dios. No, una persona que no tiene a Cristo no puede, bueno, dígame cuál es la voluntad del Señor. No. Necesitas tener un encuentro personal con el Señor para que en esa relación esa persona pueda conocer la voluntad de Dios.
Entonces hay una serie de textos bíblicos que son importantes tenerlo presente. Yo se los voy a enumerar y usted cuando esté en su casa trate de digerirlo, meditar en ellos. Está en 1 Samuel 5:22. Dice, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. Entonces lo principal que Dios quiere para nuestras vidas es que lo obedezcamos y le prestemos atención. Salmos 3:37 del 3 a 5 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, confiar en el Señor en todo momento y confiar, cuando tú confías, entonces tú tienes que hacer el bien y encomendar al Señor tu camino. Salmo 48 me dice, a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. Salmos 84:11, el Señor es sol y escudo, Dios nos concede el honor y la gloria, el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, hermanos, que andemos en integridad. Y dice Juan 14:15-23, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, si yo amo al Señor, yo debo guardar la palabra del Señor. Y el Señor va a venir y me va a ayudar y me va a guiar y va a prosperarme. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué sucede, hermano? Que decimos que queremos saber la voluntad del Señor para nuestras vidas, pero no la obedecemos. No, hermano. La voluntad del Señor la sabemos para obedecerla. Que el Señor añada bendición a su palabra y que el Señor use su vida en este tiempo para la gloria de su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde.